le bendiga, hermano. Ya una vez más aquí delante de la iglesia de Dios. Me siento muy satisfecho pues de estar ya este tercer domingo delante de ustedes. Yo realmente me siento feliz, primero porque mis hijas están aquí, porque los veo a todos ustedes, que son mis hermanos. También pues muestro algo de felicidad porque mi papá hoy cumple 92 años. Quisiera que ustedes pues sigan orando por él para que conozca al Señor a pesar de su edad. Todavía no he entregado ese corazón al Señor. Y también estoy contento porque hoy está el hermano César que ya regresó. Ya te saben por qué. Y ya también la otra semana ya va a estar el pastor Clifford. Y eso me hace feliz. Bueno, realmente, hermano, hoy vamos a hablar sobre Romanos 13, los 7 primeros versículos, que es un mensaje que Pablo le estaba dando a esta iglesia con una manera bien directa, a pesar de las dificultades que estaban pasando el cristianismo en ese momento. Por eso le he puesto el título Sometido a la autoridad, porque era lo que Pablo deseaba. Un llamado cristiano a la obediencia y al respeto que le estaba diciendo a la iglesia, a la pequeña iglesia de Roma que se estaba formando, por encima de todo lo que estaba ocurriendo. Dice así la palabra de Dios en Romanos 13, 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por este momento. Gracias por esta palabra leída. Y que tú, Señor, tome control de lo que se va a hablar acá. Que tú, Señor, nos ayude a comunicar este mensaje a tu iglesia. Y que así mismo nosotros podamos ser hijos idóneos delante de las autoridades, hijos obedientes, hijos tuyos también, obedientes a ti y a lo que tú has establecido en nuestro país como gobernantes. Gracias, Señor, es un tema un poco árido en estos tiempos en que se va a escoger un nuevo presidente la otra semana. Y te pido que nos ayude, Señor, a comprender cuál es la función que tenemos nosotros como cristianos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Pon esto para acá. Quiero hablar un poquito antes de esto, del mensaje, sobre algo o algún testimonio que tuve. Tal vez algunos de ustedes también lo tuvieron, cuando fue el tiempo de la dictadura del general Noriega. No sé si alguien aquí estuvo vivo o está vivo en ese tiempo. Yo sé que muchos no habían nacido, la mayoría. Eso fue en el 89, 87, donde empezó un régimen difícil para el pueblo de Panamá. Los que tenían, ¿no? Mi hija tiene 35 años y ella acababa de nacer durante ese tiempo, así que hace 35 años, 38 años, que vivimos un tiempo difícil, especialmente yo, que no estaban los bancos cerrados, estaba todo cerrado, no había dinero efectivo en la calle, y lo que hacía la empresa donde yo trabajaba era realmente pagarme
con utilidad. La empresa estaba relacionada con una empresa de pollo, de procesamiento de pollo, y me pagaban con bandejas de pollo. Y yo tenía que ir a vender las bandejas de pollo para poder recibir algo de dinero para ir entonces al supermercado. Y tenía que ir a la lista, hermano, ¿quiere pechuga? ¿Quiere muslo? ¿Quiere ala? ¿Quiere pata? Y yo me iba vendiendo eso de casa en casa, con un pequeño Volkswagen, para poder recibir algo de dinero y entonces comprar mi súper. Realmente fue difícil. Fue difícil. Y siempre, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar? Una dictadura de esa. Y todos sabemos ya la historia pues, de lo que ocurrió y entra pues, el concepto de la democracia. En este tiempo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, y especialmente este texto de Romanos 13, la carta fue escrita en los años 56, 57 después de Cristo, especialmente cuando estaba reinando el emperador Nerón. Y Nerón no era elegido democráticamente. En ese tiempo no había ese tipo de escogencia de los gobernantes. Ellos se imponían. Y si el papá era malo y el hijo era más malo que el papá, el gobierno iba a ser mucho más duro. Por lo tanto, hermano, en este momento también Roma era el centro de ese imperio y una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Recuerden la frase, todos los caminos llevan a Roma. Fue uno de los pocos lugares donde ellos hicieron unas carreteras inmensas para que todos los que estuvieran alrededor de Italia pudieran llegar a Roma. Era desarrollo, lo hacía este gobierno, ¿no? Y el pasaje que nos ocupa, hermano, es crucial muchas veces. Y es crucial, ¿por qué? Porque los cristianos en Roma estaban enfrentando desafíos significativos. Los cristianos en Roma estaban sufriendo esos desafíos. No sabían qué hacer en ese momento, si pagar impuestos, no pagar impuestos. ¿Qué hacíamos? Era prácticamente, los cristianos, era a menudo por el gobierno de Roma, eran mal vistos. Especialmente enfrentaban persecución por parte del gobierno. Y no solamente por el gobierno, sino por toda la sociedad. Ah, mira, ahí vienen unos cristianos. Ah, mira, que vienen cristianos. Quítese de aquí. O sea, como que había una situación en la que nos veían mal, pues. Yo digo que eran los cristianos los que veían mal. La enseñanza que Pablo entonces hace en Romanos 13 sobre esa sumisión a las autoridades civiles adquiere entonces una relevancia especial. ¿Por qué? Porque Pablo se estaba enfrentando también a una iglesia naciente. Entonces, acá están los romanos, acá está la iglesia. ¿Qué hago? Pablo escribe y exhorta a mantener una actitud de obediencia y respeto hacia las autoridades a pesar de todas esas dificultades y a pesar de todo lo que podían estar sufriendo. ¿Qué ejemplo más tremendo Pablo con su pueblo, con el pueblo o con la iglesia? Por eso que esta enseñanza no solo buscaba fomentar esa estabilidad social y la buena conducta entre los creyentes que estaban empezando a ver la situación que estaba pasando. Recuerden que después Roma se incendia, el emperador Nerón culpa a la iglesia de esto y empieza entonces una persecución mucho más fuerte. Y muchos mueren en los coliseos romanos. Sino que no solamente era esa conducta que él estaba buscando en los creyentes, sino también proteger a esa comunidad cristiana de esa represalia. Necesitaban seguir orando a Dios, necesitaban seguir confiando en el Señor. Y a veces nos pasa algo a nosotros. A veces olvidamos que nosotros tenemos doble ciudadanía y eso es lo que Pablo también le estaba enseñando a su iglesia. Nosotros tenemos doble ciudadanía. La ciudadanía del cielo, dice la Biblia, que nosotros hemos sido puestos en lugares celestiales. Nuestro lugar preeminente es el cielo. Nosotros, ese es, como dice la Biblia también, poned las miradas en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que mirar siempre lo que está arriba de nosotros, a Dios. Esa es nuestra ciudadanía. Nosotros estamos buscando ir hacia eso.
Y siendo de esa ciudadanía celestial, eso nos motiva entonces a tener una nueva o una mejor conducta ante las adversidades de lo que nos va a enfrentar. Una mejor conducta ante la represalia. Entonces, de este mundo, obviamente. Y también tenemos la ciudadanía de la tierra, que pertenece también a lo que Dios quiere que nosotros hagamos durante nuestro paso aquí en la tierra. Significa que todo lo que ocurra en la tierra con nosotros no va a afectar nuestro lugar y nuestra posición en el cielo. Porque ese es, al final, nuestro lugar de destino. Y eso es lo hermoso. Puede venir cualquier cosa. Noriega, que pasó, la democracia que estamos viviendo, el problema de que si me pagaron un vale o no me vale o no sé qué. Entonces eso no puede afectar mi ciudadanía celestial porque esa es segura. Y eso es lo importante. En realidad entonces, en este punto, podemos decir que los cristianos debemos entonces, cada uno de nosotros, ser los mejores ciudadanos de un estado. O sea, nosotros debemos ser los mejores ciudadanos de Panamá. ¿Y por qué? Porque tenemos la ciudadanía celestial. Puede venir quien sea. Dice la Biblia que ni la muerte ni nada nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, el que gane, el que tiene que ganar, pues obviamente, en una etapa democrática para el próximo domingo, no va a afectar mi ciudadanía celestial. Amén. Sigo siendo cristiano, sigo siendo hijo de Dios y todavía tengo segura mi casa en el cielo donde dice que Dios dijo, tengo muchos lugares en el cielo para ustedes. Y dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí está la suya y ahí está la mía. Así que no está en esta tierra. Por eso, hermanos, tenemos que ser los mejores ciudadanos de este país, con los beneficios que tenemos, porque también tenemos beneficios y también tenemos obligaciones. Y esa es la parte que a veces no nos gusta. Queremos tener beneficios, pero no queremos tener obligaciones. Por eso voy a enfatizar tres cosas en este mensaje. El primer punto va a estar ubicado en la parte de que Pablo comienza mencionando la sumisión que debemos a las autoridades superiores y no oponernos a su autoridad. Los versos 1 y 2 es claro. Los versos 1 y 2 que dice esto es sométase toda, no unas personas, toda persona a las autoridades que gobiernan. Todas, toda persona, todo humano. Porque no hay autoridad sino de Dios y las que existe por Dios son constituidas. Quiero hacer énfasis ahí. Las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste, el que se opone, el que no le guste. Estoy haciendo como paráfrasis, ¿no? A la autoridad, al ordenado de Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Esto es algo un poco difícil tal vez de entender, pero es claro en la Biblia. Pablo comienza con esa exhortación para que cada persona se someta a las autoridades gobernantes. Y ya hemos dicho que estaba reinando un emperador. Y para dejarlo claro, en su traducción al griego, él hace énfasis en autoridades que gobiernan. Autoridades que gobiernan. Son las que están en ese momento en el gobierno. La razón que da Pablo para obedecerla no tiene que ver tampoco con carisma del gobernante. No tiene que ver con si el gobernante es buena gente o no es un dictador. No, él no está poniendo características del gobernante para yo poder someterme. Eso no tiene que ver. Pablo dice, sométete. Sométete porque es puesto por Dios. Él no tiene que ver con Pablo no está viendo la competencia que tenga el gobernante. No está viendo ninguna otra cualidad que pueda tener el gobernante.
para yo entonces someterme a él. No, Pablo es tajante. Dice, sométase toda persona. Y esto es importante porque la palabra autoridad es un plan de Dios. Dios establece esto desde hace mucho tiempo. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El esposo. Entonces, la esposa se tiene que someter. Dice la Biblia, hijos, sométanse a sus padres. La Biblia dice, esclavos o empleados, sométanse a sus amos. Entonces, todo ese concepto de autoridad es porque hay una situación en la que Dios la ha establecido por voluntad propia. Entonces, el desobedecer eso, porque muchas veces pensamos, como más adelante digo, las únicas autoridades que existen entonces son las que Dios la ha constituido, y de acuerdo con su plan soberano. Y debemos pensar eso. Debemos pensar que si yo estoy por debajo y Dios está por arriba, o hay una autoridad, esposa, esposo, empleado, empleador, padre, hijos o hijos, padre, y esto se rompe en desobediencia, entonces me estoy oponiendo al plan que Dios estableció. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y hoy en día eso parece que no ocurre, ¿no? Las esposas generalmente, no, yo no me voy a someter. Él me tiene, yo estoy igual que él. No, la Biblia, estoy oponiéndome a lo que Dios estableció. Y el concepto que usa Pablo en el griego de someterse es un concepto de sumisión o subordinación voluntaria. Es sumisión voluntaria, no es obligada. Simplemente dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades. Ya, ponte ahí y quédate. Pero la gente piensa que es una sujeción servil, que es algo que hay que hacerlo porque, bueno, no me queda un remedio. No, es una sujeción, una subordinación voluntaria. Efesios 5:21 dice claramente la Biblia. Vamos a buscarlo. Efesios, es una sola palabra sencilla, dice Efesios 5:21, y lo dice a todos. Efesios 5:21, ¿dónde está? Acá la tengo. Sométase unos a otros en el temor de Cristo. Y después dice, las mujeres estén sometidas a sus esposos. Pero lo primero es que arriba dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces las autoridades que Pablo menciona en Romanos 13 son sin duda personas que gobiernan en el Estado. Y ahí están personas civiles, personas judiciales y mucho más personas militares. Me acuerdo en la época del Noriegato, pues, que es la palabra que se usaba, que eran los militares, los ministros. Eran los jefes de las instituciones públicas, del IDAN, del IRRE en ese tiempo, del INTEL. Eran policías. Y tú llegabas a la institución y ahí estaba el policía vestido de policía y era el director de la institución. Bárbaro. Pero bueno, eso es lo que vivíamos. Y eso es lo que dice Ernesto Trenchard. Pero Ernesto Trenchard en su libro, un escritor, dice lo siguiente. Toda autoridad, desde el rey, presidente, el alcalde del lugar, hay que obedecerla en todo, como dice la Biblia. Sométase toda persona a las autoridades, pero él agrega que no se oponga a la ley de Dios. Ahí está el punto. Hay gobernantes más allá que se quieren volver Dios y quieren ser más que el Señor. Y existe una desobediencia civil para este
permitida cuando estos gobernantes se van en contra de la ley de Dios. Y esto es otra cosa. Y ahí que vemos algo, porque, y Pablo dice su explicación en el versículo 2. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Cómo si yo te pongo como autoridad, tú vas a rebelarte contra mí que yo te puse ahí como autoridad? Por eso que el gobernante que se oponga a por lo que dijo Dios, le va mal. Entonces hay una desobediencia civil permitida cuando las leyes y las órdenes del gobierno constituyen una violación directa a las leyes y mandatos de Dios. Nadie lo puede obligar a renegar de Dios porque el gobernante se lo diga. No, señor. Y hoy en día pasa eso. Ejemplo tenemos en la Biblia de desobediencias civiles, cuando Daniel desobedeció el edicto del rey que prohibía orar a cualquier dios que fuera solamente el rey. O sea, ¿se acuerdan cuando él estuvo orando, mirando hacia Israel? Y fue una desobediencia civil. Las parteras hebreas, ¿se acuerdan? Que desobedecieron al mandato del faraón en que destruyeran a los niños, mataran a los niños, y ellos se opusieron a ese mandato civil como desobediencia. Y el faraón había sido opuesto por Dios. El faraón, porque obviamente toda autoridad es puesta por Dios. Pero ellas se opusieron y fueron bendecidas por el Señor. Ejemplo también, Sadrach, Mesach, Abednego, que no se inclinaron para adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y los mismos discípulos que dijeron, nosotros no nos vamos a obedecer a ustedes porque me están prohibiendo predicar, hablar de Dios. Yo prefiero obedecer a Dios que seguirlos a ustedes allá en Hechos. Entonces, hermano, un hijo de Dios debe reconocer entonces que lo que se ha establecido o los gobiernos que se han establecido son de Dios, pero tienen que ser vigilantes de lo que está ocurriendo. No podemos ni siquiera quedarnos ignorando lo que está pasando y lo que se está elaborando en perjuicio de la iglesia. Porque tenemos que saber que todo se tiene que comparar con lo que dice la palabra de Dios. Daniel 4:17 dice un texto muy importante que dice, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. El Señor establece eso. Dios es quien pone reyes. Dios es el que los quita también, conforme a su propia voluntad y plan. Y esto es así. ¿Quién iba a saber que Noriega se iba a ir? ¿Quién iba a saber que Hitler se iba a ir? Será eterno, ahí se parecía. Ahora está el de Nicaragua también, dictador. Pero tiene su tiempo también. Dios lo está usando hasta donde Dios quiera, hermano. Y el que suba en Panamá también va a estar bajo la mirada del Dios Todopoderoso. Aunque diga que no. Porque Dios, yo siempre le decía a mis hijas en un momento, que los gobernantes tienen que dar cuenta a Dios de todo lo que han hecho, porque Dios los ha establecido ellos ahí. Entonces, debemos ser conscientes, hermano, que el control soberano de Dios está sobre los gobiernos. Está sobre todos los gobiernos, y el que confía en Cristo se someterá entonces a su autoridad tranquilamente. Para nosotros, los hijos de Dios, debemos someternos al gobierno. Eso es una manera de demostrar sumisión, respeto y amor por lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es nuestra respuesta a las figuras de autoridad? Especialmente aquellas que no nos agradan. Aquellas que no nos agradan. Eso es difícil. Pero mira la ley que está haciendo este. Este es un presidente progresista, que no sé qué, y este es comunista, y así hablamos. Y empezamos a ver, y no me agrada. Ahora vivimos en una democracia contemporánea, donde tenemos voz y voto, y nosotros somos que tenemos que opinar, porque yo soy el que voy a votar. Acerca de quienes nos gobiernan, podríamos sentirnos con derecho. A ver,
a escuchar a los debates para ver qué pasa. Y sale uno, yo le decía a mis hijas que si ganan todos los presidentes y todos los candidatos va a ser el país más feliz de la historia del mundo. Vamos a tener un día menos de trabajo, vamos a tener una carretera hasta Chiriquí, vamos a tener $1000 en el bolsillo mensual. Vamos a tener paneles solares. Todos. Hermano, en términos prácticos, ¿qué implica entonces la teología de Pablo acerca de la soberanía? Que si son los únicos que gobiernan o los que van a gobernar, los que Dios ha colocado en esa posición, entonces la persona que no esté dispuesta a someterse no solo está adoptando una actitud desafiante contra Dios, sino inclusive se está yendo en contra de Dios. Así que nosotros tenemos una responsabilidad muy seria. Escoger como ciudadano el presidente que usted quiera escoger. Pero el que gana, nosotros tenemos que ser sumisos a la autoridad, porque Dios ahí lo estableció. Muchos dicen, yo no voté por él, allá tú. Eso lo dicen. Él ganó con 25%, el 75% no votó por él. Pero Dios lo estableció. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermano. Ahora, no debemos quedarnos dormidos. No debemos quedarnos dormidos frente a un gobierno injusto. Porque si hay que someterse, haga lo que quiera, yo estoy ahí, no digo nada. Hago ahí, no hago nada. No, hermano, el cristianismo, la iglesia cristiana tiene herramientas que Dios ha provisto para lograr que el gobierno también cambie. Porque Dios es todopoderoso y habla a través de su iglesia. Tenemos la oración, tenemos la evangelización que resulta en la transformación de vida.